Bien, en este video vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para determinar los puntos máximos o mínimos de una función. Primero vamos a recordar qué dice este criterio. El criterio de la segunda derivada dice que si ustedes tienen una función de tal forma que cuando la deriven y la evalúen en un número c y esta respuesta les dé igual a cero, lo que están obteniendo es que en este valor c hay un valor crítico. Si ustedes obtienen la segunda derivada y evalúan la segunda derivada en ese valor crítico c y la respuesta les da un número mayor a cero, entonces la función original va a tener un valor mínimo justo a la altura del x igual a c. Eso lo podemos ver en esta gráfica. En esta gráfica nos dicen que la segunda derivada evaluada en ese valor crítico c me da una respuesta mayor a cero. Cuando una función tiene su segunda derivada mayor a cero, eso significa que la función es cóncava hacia arriba. Y una función que es cóncava hacia arriba tiene un valor mínimo. El segundo punto del criterio de la segunda derivada dice que si ustedes tienen una segunda derivada, la evalúan en un valor crítico c y la respuesta es menor a cero, es decir, la respuesta es un número negativo, entonces la función original va a tener un valor máximo justo a la altura de x igual a c. Eso lo podemos ver en este esquema. En este esquema, la segunda derivada evaluada en el valor crítico c da una respuesta negativa. Eso significa que va a tener un máximo. ¿Por qué? Porque cuando la segunda derivada es menor a cero, o sea, es negativa, es cóncava hacia abajo. Otra forma de decir que una función es cóncava hacia abajo es decir que la función es convexa. Ahora vamos a ver un ejemplo en particular de cómo se aplica la segunda derivada. En este caso, el criterio para calcular máximos y mínimos. Consideremos la siguiente función f de x igual a x al cubo menos 3x cuadrada menos 9x más 1. Y nos piden que utilicemos el criterio de la segunda derivada para determinar las coordenadas de los puntos máximos y mínimos si es que existen. Nos ponen esta leyenda porque no todas las funciones deben tener puntos máximos o puntos mínimos. A veces tienen uno u otro, a veces ninguno de los dos. Vamos a ver esta función qué tipo de puntos tiene. Para determinar la solución, lo primero que vamos a hacer es calcular la primera derivada. Si yo derivo x al cubo, obtengo como respuesta 3x cuadrada. Si yo derivo 3x cuadrada, su respuesta es 6x. La derivada de menos 9x es menos 9 y la derivada de 1 es 0, por lo tanto ya no la escribí. Para hallar los valores críticos, el proceso es igualar la derivada a 0. En este caso, esta expresión me da una ecuación que puedo dividir entre 3 para hacerla más simple. Al hacer eso, obtuve la ecuación x cuadrada menos 2x menos 3 igual a 0. Esta ecuación la puedo resolver por fórmula general o factorización. En este caso es sencillo factorizar y los factores son x menos 3 por x más 1. Como es una ecuación igualada a 0, esta multiplicación la seguí igualando a 0. Para encontrar la respuesta, cada factor se iguala a 0 y se despeja x. En este caso, la primera respuesta que obtuve fue x igual a 3 y al igualar x más 1 a 0 y despejar x, obtuve que x es igual a menos 1. A estos números que se obtienen de igualar la derivada a 0 se le conocen como valores críticos. Ahora bien, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Para poder aplicar ese criterio, lo primero que debo hacer es justamente obtener la segunda derivada. ¿Cómo la obtengo? Derivando la primera derivada. Es decir, hay que derivar 3x cuadrada y obtengo como respuesta 6x. Derivé menos 6x y obtuve como respuesta menos 6. La derivada de menos 9 es 0, por eso no la puse. Ahora, de acuerdo al criterio de la segunda derivada,
yo debo sustituir el primer valor crítico en la segunda derivada para obtener una respuesta numérica y observar si esa respuesta numérica es mayor o menor a 0. En este caso, sustituí el x igual a 3 en cada una de las x de la segunda derivada y obtuve como respuesta que x es igual a 12. Ese número 12 es mayor a 0. Por lo tanto, de acuerdo al criterio de la segunda derivada, entonces en x igual a 3 hay un punto mínimo. Para saber cuáles son las coordenadas del punto mínimo, debo sustituir esta coordenada x igual a 3 en la función original, en cada una de las x de la función original. Al hacer eso, obtuve que f de 3 es igual a 3 al cubo menos 3 por 3 al cuadrado menos 9 por 3 más 1 y eso me dio como respuesta menos 26. Por lo tanto, las coordenadas del punto mínimo son 3, menos 26. El proceso que hice con el x igual a 3 lo vamos a repetir para el valor crítico x igual a menos 1. Entonces, sustituyendo en la segunda derivada el valor x igual a menos 1, obtengo como respuesta menos 12. Menos 12 es un número negativo y de acuerdo al criterio de la segunda derivada, cuando la segunda derivada evaluada en un valor crítico es menor a 0, ahí en ese valor crítico hay un punto máximo. Para saber cuáles son las coordenadas del punto máximo, debo sustituir el x igual a menos 1 en la función, es decir, evalué la función en menos 1 y obtuve como respuesta 6. Por lo tanto, las coordenadas del punto máximo son menos 1,6. Gracias.